Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Dani. Bienvenido a Dani Code, donde aprenderás demasiado sobre desarrollo web, desarrollo mobile y bueno, todo para ser un gran desarrollador de software. Espero que este video te sirva demasiado. El día de hoy veremos fundamentos de React. ¿Qué es lo que necesitamos para ser unos grandes desarrolladores de React? Me estoy basando en la página de Roadmap SH, donde enseña claramente a ser un gran desarrollador de software y en este caso a ser un desarrollador de React, a ser un gran React developer. Entonces acá primero vamos a ver los fundamentos de React y ya en videos más adelante veremos cosas un poco más avanzadas de React. Yo soy Danny Code, te invito para que me sigas en Twitter y en GitHub, es de Gutiérrez de 1 en Twitter y de Gutiérrez de en GitHub. Así que bueno, comencemos. Primero que todo, vamos a ver Create React App. ¿Qué es Create React App? Es la librería que nos provee para poder crear una aplicación de React de una manera mucho más fácil, de una manera que no es necesario instalar eh, Webpack o configurar tantas cosas que se configuran al momento de crear una aplicación de React, sino solo ejecutar el comando y crea la aplicación sola. Así que vamos a ello. Muy bien, hay dos formas de usar Create React App. Instalarlo globalmente, de esta manera, Create React App, le decimos que npm instale globalmente Create React App y lo instala y ya podemos usar Create React App para crear una aplicación. Por ejemplo, Create React App, My App y crea nuestra aplicación. Esto puede tener sus ventajas y sus desventajas, como por ejemplo que vamos a usar la misma versión de React o de las librerías de React en todas las aplicaciones. Así que por eso yo recomiendo usar npx. Con npx, si ya tienes Node instalado, te va a servir igualmente, pero al hacer esto ejecutamos el comando o ejecutamos la librería, en este caso create React App, en lugar de instalarlo globalmente en nuestra máquina. Entonces le decimos npx create React App, estamos corriendo nuestra aplicación y vamos a crear nuestra aplicación con la última versión de React y con la última versión de sus librerías, etcétera. Entonces le decimos my app. Listo, en px create react app my app en lugar de instalarlo globalmente. Y de esta manera ya podemos instalar nuestra aplicación. Así que se demora un tiempo, ya nos vemos. Muy bien, ya instaló nuestra aplicación, así que vamos a abrir la Visual Studio Code. CD My App, vamos a la, la aplicación, nos ubicamos y abrimos en Visual Studio. Muy bien, ya aquí está básico lo que es una aplicación creada con Create React App. Primero el Node Modules con todas nuestras librerías, la carpeta public donde está el index, bueno, etcétera. Eh, el src, que es donde va todo el código, es al app.js, que lo vamos a ver a continuación. El git ignore para no subir archivos a Git, el package.json donde podemos ver todas nuestras librerías, scripts, etcétera. Y bueno, así que continuemos. Lo siguiente que vamos a ver es JSX, lo cual es cómo funciona React. ¿Qué es JSX? JSX es la sintaxis que usa React en el lado del código. Como en este caso vemos un ejemplo que es JavaScript, que es const element, declaramos una variable que se llama element y su valor va a ser un elemento de HTML, que en este caso es un H1
y es Hello World. Así que vamos a ver un poco de eso en nuestra aplicación. Como vemos, aquí tenemos primero los imports, que es un logo, que es un style sheet de CSS, y tenemos function app. Esto es un componente. Entonces, como vemos, tenemos el- la función, que es un componente funcional, y vemos que retorna un HTML. Y dentro del HTML vemos que hay, como acá en la imagen, que el src es el logo que le indicamos arriba, el que importamos. Esto ya es JavaScript. Entonces, ¿qué es JSX? JSX es una combinación entre HTML, JavaScript y puede ser un poco de CSS, lo cual vamos a ver un poco más adelante ya usando, ya implementando componentes. Lo siguiente que vamos a ver ya son Functional Components y Class Components. Como vemos, en Functional Components son componentes que se declaran como una función y retornan un HTML. ¿Qué ventajas tienen los Functional Components? Es que se usan hooks para los ciclos de vida y para definir los states del componente. En videos más adelante veremos qué son los hooks, o más bien puedes ir a mis videos, que ya tengo varios videos súper interesantes sobre el uso de los hooks más importantes, que es como use states, eh, use effect, bueno, hay más. También en los functional components se obtienen los props por medio de parámetros. Más adelante veremos qué son los props, lo cual son variables que se envían de un componente a otro. Entonces, como vemos acá, estamos pasando los props por parámetros y llamamos props that name, por ejemplo. Y en los class components vemos que esta clase hereda de React that component. Entonces ya le decimos que la clase no va solo a retornar, sino va a renderizar lo que retorne, que es el HTML. Y ya cada atributo es como si fuera una clase, this, that, props, o bueno, etcétera. ¿Y qué ventajas tiene los class components? Es que se usan métodos ya predefinidos para los ciclos de vida, los cuales se verán un poco en unos videos más adelante. También se definen los states en un mismo objeto. En los functional components definimos los states aparte. Un state es una variable, otro state otra y así sucesivamente. Mientras en los class components todos los states van adentro del objeto state. Y también pues ya tiene su propio método para modificarlos. Mientras en los functional components toca indicar el método para modificar el state. También ya más adelante veremos qué son los states. Y acá los props, como vimos, se llaman como un atributo de clase. Entonces vamos a crear un functional component y un class component. Entonces lo que haremos es crear en la carpeta src una carpeta que se llame components. Y le diremos que vamos a crear func comp, que va a ser un componente cualquiera, en este caso lo llamo func comp para hacer que es funcional. Y también vamos a crear de paso class comp, un componente clase. Todos los componentes deben empezar por mayúsculas para poder llamarlos después en otros componentes. Así que este será un componente de función, un functional component. Entonces lo voy a crear como si fuera un arrow function, que es totalmente igual. Entonces acá le decimos que decimos functional component para poder visualizarlo. Y eso es todo. Ya estamos creando un componente funcional o un functional component, que es nada más algo que lo retorna por función. Y en el class component vamos primero entonces igual a importar React
Y de React vamos a importar component from React. Y vamos a indicar class, va a ser class comp extends component. Y esto es todo. Ya le decimos que render nos retorne div un h1 también class component. Y que export default class component. Guardamos los cambios y está todo corriendo muy bien. Así que lo que haremos es mostrar todo en el app.js. En ese archivo app.js es donde se le indica lo que vamos a ver. Entonces, si no está aquí en el app.js o en hijos, componentes hijos del app.js, no vamos a poder visualizarlo. Entonces le decimos, qué pena, func comp, veremos, ya me deja autoimportarlo, y class comp, y lo autoimportamos. Y así es como se llama un componente. Guardamos y vamos a correr. Para correrlo, nada más le decimos npm start o yarn start, lo que depende de lo que uses. Yo uso npm, así que nada más usamos npm start y listo. Y como vemos, ya lo ejecutó functional component y class component. Así que muy bien, continuemos. Ya después de ver los functional components y los class components, vamos a ver props versus state. ¿Qué son los props y qué son los states? Y los vamos a implementar. Los props son atributos o valores que se envían de un componente a otro. Ya un poco en la práctica se entiende mucho mejor. Solo son atributos o valores que desde un componente queremos también indicárselo a otro componente. Eso es todo. Para no tener que hacer o para no tener que repetir código. Nada más enviamos los props y creamos varios componentes. Ya más adelante veremos cómo se usa. Y el state, que son atributos propios de un componente. El state es algo muy importante porque es lo que es un valor de un componente en sí, el cual puedes ir cambiando o puedes ir obteniendo para realizar diversas funciones. Así que lo vamos a implementar. Muy bien. Lo primero que haremos es enviar unas variables por props. ¿Cómo se envían? Nada más diciendo acá adentro de la etiqueta, por ejemplo, una variable que se llama mensaje igual hola func, por ejemplo. Y acá también vamos a llamar una variable que se llama mensaje, la cual va a ser igual a hola class. Y eso es todo. Guardamos y los vamos a llamar desde nuestros componentes. Entonces acá primero pasamos por obtenemos por parámetros props y le decimos que obtengamos props that mensaje. Y eso es todo, ya estamos obteniendo los props. Y acá en la clase le decimos, no hay necesidad de llamarlo, porque es una clase, no se va a pasar por parámetros ni nada. Entonces le decimos this, that, props, that, mensaje. Totalmente igual o muy similar a cómo se hace en el functional component. Guardamos y veamos cómo se ve. Y como vemos, ya dice functional component o la func, class component o la class. Voy a poner esto mejor aquí.
y mostramos esta acá. Muy bien, para verlo mejor. Y eso es todo por el lado de los props. Entonces ya vemos, por ejemplo, es muy necesario usar props para definir, digamos, el color de un botón. Porque son componentes. Los componentes son reutilizables. Entonces, digamos, tienes un botón, un ejemplo, botón, y eh, le definimos el style, en que su background color, por ejemplo, esto es un ejemplo, sea a props that eh, color button. Y ya, ahí estamos creando un nuevo botón. Y entonces podemos reutilizar el, el mismo botón, el mismo componente, ponerlo por aquí, ponerlo aquí a la derecha, ponerlo abajo. Y le vamos cambiando nada más el color como lo enviamos a través de los props. Así que podemos enviar por props funciones, podemos enviar los datos que quieras por props y es súper utilizable, es súper eh, importante usar esto, y ya que es algo que se usa día a día como React Developer o desarrollador de React. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el state. Aquí en los Functional Components, el state eh, lo obtenemos a través de los hooks, que por aquí te dejo también el video de Use State para que lo veas un poco más a profundidad y ahí entiendas cómo se comporta este hook. Entonces, primero que todo, le definimos cómo vamos a llamar el state. Entonces, por ejemplo, saludo. Le definimos ahora el método que se va a llamar para cambiar el valor del state. Siempre tiene que iniciar por set. Es prácticamente, sí, es muy recomendable que inicie por set y luego el nombre del state. Entonces, que sea, digamos, set saludo. Entonces, que se ponga set y después el nombre del state. Y esto va a ser igual al hook, que es use state, lo autoimportamos y en paréntesis le damos el valor inicial que va a ser vacío, un string vacío. Y eso es todo, ya tenemos nuestro state. Si queremos crear más states, tenemos que copiar lo que hay ahí y pegarlo a las veces, pues, o la cantidad de states que tengamos, que digamos, está saludo, que tengamos eh, autenticación, este es verdadero, falso, por ejemplo, etcétera. Pero solo vamos a usar saludo. Entonces le vamos a decir que vamos a mostrar acá saludo. Y vamos a mostrar un botón para poder cambiar el valor. O más bien, ya sé, demos conteo, que hace llamar conteo, y set conteo para poder cambiarlo varias veces. Y el valor inicial va a ser 0. Conteo. ¿Para qué hago esto? Para que eh, incrementar conteo al momento de darle on click es el método para... On click es el método que se usa cuando se le da clic a un botón. Entonces, on click va a ser igual, hacemos un arrow function, decimos que set conteo va a ser igual a conteo más 1. ¿Para que uso acá? Use mejor conteo y no saludo, para poder cambiar el valor varias veces. Y para poder ver cómo se le cambia el valor al state. Por ejemplo, acá le decimos que modifique el state con el valor actual más 1. Así que en este caso está 0, entonces va a ser después 1, después 1 más 1, entonces será 2 y así sucesivamente. Guardamos y en class component vamos a hacer algo muy similar. Entonces aquí, primero que todo, se le define
el objeto state y aquí se le da conteo y el valor inicial. Es algo muy similar, pero esto ya es una clase. Entonces se le define por un objeto. Y si queremos tener más states, entonces se le da out, por ejemplo, false, bueno, etcétera. Y ya va todo aquí adentro del mismo objeto. En este caso estamos usando solo conteo. Y se llama muy similar a las functional components. Entonces le decimos que this, that, state, that, conteo. Ya nos lo recomienda. Y le decimos button, eh, incrementar conteo también. Y es totalmente igual, un clic. Y hacemos una run function. Pero acá le decimos this, that, set, state. Entonces, ¿qué valor vamos a cambiar del set state? Abrimos como haciendo un destructuring y le decimos que vamos a cambiar conteo. Conteo va a ser igual a conteo más 1. Y aquí vemos que hay un error. Conteo no está definido. Es porque conteo, como vimos acá arriba, se llama desde el state. This, that, state, that, conteo. Y entonces esto es lo único en lo que cambia en los states el class component al functional component. Que si vamos a llamar, digamos, algo del state o vamos a llamar algo de los props, siempre tiene que anteponerse la palabra this. This, that, el valor que se tenga o el objeto que se tenga. En este caso el state, los props, etc. Y para modificarlo, no, no es como en los functional components, que nada más es como si fuera una variable del componente. Así que bueno, vamos a incrementar primero este conteo. 1, 2, 3, muy bien. Y como vemos, son componentes totalmente individuales, totalmente autónomos. Entonces, si este cambia, este no va a cambiar claramente, porque los states son de cada componente. Se puede hacer también states globales, y eso se llama Global State Management, manejo del state global. Y eso se hace ya con Redux o con Context, bueno, de muchas maneras. Y ahora vamos a incrementar Class Component, y totalmente igual. Y nos va incrementando. Así que ya vimos cómo se maneja los props, los states, cómo se usan los functional components, las class components. Personalmente yo solo uso en mis proyectos o en trabajo, etcétera, uso functional component. Class components los uso ya si es muy necesario usarlo, ya que como dije anteriormente con los hooks se tiene mucha libertad. Los hooks dan mucha ventaja sobre los functional components para poder usarlos sin necesidad de usar los class components ya después. Eh, ya va en cada quien, ya va en gustos de cada persona. A mí me gustan mucho más los functional components o más sencillos de usar. Ya poco a poco que tú le vayas practicando, vas a ver cuál componente te gusta más o por cuál te vas guiando. Así que bueno, sigamos. Muy bien, ya vemos props versus state. Entonces ahora vamos a ver algo muy importante también que se llama renderizado condicional. Conditional render. Que es hacer una condición de JavaScript y dependiendo de esa condición se va a mostrar, se va a visualizar un HTML. En este caso, primero, en este ejemplo, tú ves que se llama un arreglo que se llama unread messages, se obtiene la longitud y si es mayor a 0, entonces se le diga que tiene mensajes sin leer.
Este doble ampersand es como si esto es verdadero, entonces haga esto, sin necesidad de poner un else o sin necesidad de poner la palabra if, pues poner la condición ya más extensa. Acá en la segunda vemos que el usuario está y se hace un if ternario, que se le dice si está logueado, entonces diga que está actualmente logueado. Si no, este es como un else, los dos puntos es el else, diga que no está logueado. Eso es todo. Y acá, como último ejemplo, vemos que si está logueado, acá ya es un if, sobrescriba esta variable button y le diga que va a ser este componente. O si no está logueado, sobrescriba la variable button y le diga que va a ser este componente y acá ya se llama la variable button. Es muy fácil de usar, eh, se usa muy seguido. Vamos a ver entonces hacer una condición. Lo vamos a hacer acá en el functional component. Trabaja totalmente similar, tanto en el functional component como en los class component. Es totalmente igual. Entonces, primero que todo vamos a decirle que eh, vamos a definir una variable que se llame const, eh, una bandera, por ejemplo, para guiarnos más fácil. Y le decimos que va a ser true. O más bien, pongamos otro botón y otro state. Y vamos a llamarla flag de bandera y le decimos set bandera. Va a empezar como false. Y vamos a crear otro botón que se va a llamar change flag. Y le vamos a decir que vamos a modificar flag, la bandera, que va a ser lo opuesto a su valor. Por ejemplo, si en este caso es false, le decimos que set flag va a ser verdadero, que es lo opuesto a false. Entonces ya para esto vamos a llamar aquí la condición, no, lo vamos a llamar aquí en un P. Entonces le decimos que si flag es verdadero, entonces vamos a mostrar, por ejemplo, un rocket, un cohete. O si no, vamos a mostrar eh, estos anteojos. Listo. Eso es todo. Entonces tenemos si flag es verdadero, entonces muestre el cohete. Y si flag es falso, muestre los anteojos. En este caso, el valor inicial de flag es falso, entonces nos debería mostrar los anteojos. Guardamos y vemos que nos muestra acá los anteojos. Change flag y nos muestra el cohete. Y así sucesivamente. En este caso es verdadero, lo que pasamos a falso y así es como se maneja el renderizado condicional. Podemos igualmente renderizar un componente, bueno, un botón, de todo se puede renderizar. Así que es algo que se usa mucho, se usa día a día. Todo esto que vimos el día de hoy son fundamentos y son implementaciones que se usan día a día en React. Espero que te haya gustado demasiado el video. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y déjame en los comentarios qué más videos quieres ver, qué quieres ver a continuación en los próximos videos, de qué te gustaría aprender. Te dejo en la descripción mis redes sociales para que te puedas comunicar conmigo de una manera más fácil o me escribas a través de mi página web que también la dejo abajo en la descripción. Así que nos vemos en el próximo video. No olvides que la programación es un aprendizaje constante. Así que nunca dejes de aprender, nunca dejes de buscar lo que
por más que creas que lo sabes todo, uno nunca termina de aprender. Gracias por ver el video, nos vemos. Chao. Savannah.